Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiro, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un médico que ha trabajado en los campos de los Andes, la Amazonía y la costa ecuatoriana, y que al enfrentar esta situación del coronavirus se plantea seriamente las posibilidades que tendríamos de combatir las emergencias médicas, fundamentalmente con el uso de corticoides y antibióticos sumado a respiradores o mecanismos de insuflación de aire puro, oxigenación, etc. El asunto más importante que se plantea es si el coronavirus, la forma como mata es porque nuestro cuerpo reacciona, pero esta reacción incontrolable hace que nos sentamos mal, que nos enfermemos, que se complique la circulación, la eliminación renal, la ventilación pulmonar. Y esta complicación fundamentalmente se debe, más que a una acción al interior de las células, a una reacción del cuerpo que produce una gran expectoración, una gran secreción, una tos seca que no puede ser expulsada. Además, cuadros febriles que pueden variar y otros síntomas que son novedosos, algunos de ellos. Pero lo más importante es que en los pulmones se crean prácticamente un bloqueo de las secreciones respiratorias que tenemos en el cuerpo, y estas secreciones respiratorias impiden que el oxígeno pase a la sangre y que el gas carbónico a su vez sea eliminado. Actúan como un tapiz, actúan como prácticamente un bloqueador de la respiración. Para las personas que ya hemos pasado por situaciones críticas y que sabemos que eso sucede cuando hay una reacción alérgica del cuerpo, que hemos tenido pacientes, por ejemplo, sensibles a picaduras de abeja y que hemos visto que se produce lo que se llama un shock anafiláctico. Las reacciones en el shock anafiláctico son muy similares a las reacciones que se producen cuando se da este cuadro clínico del coronavirus. El manejo que nosotros hacemos en un shock anafiláctico es usar corticoides. Y el uso de corticoides, que normalmente no está indicado porque es lo que se llama una medicina heroica, es una medicina que se utiliza solamente en casos extremos, tiene la finalidad de reducir la reacción inmunológica, la reacción brutal, la reacción descontrolada del cuerpo. Aparentemente lo que produce el coronavirus es una reacción descontrolada que podría ser manejada correctamente con corticoides. Pero el problema de los corticoides es que inmediatamente que se los aplica, producen una disminución de las defensas del cuerpo. Los glóbulos blancos se debilitan, el sistema inmunológico también. Eso hace que el sistema inmunológico se vuelva menos reactivo, disminuya su propia capacidad de defensa, pero en este caso, el disminuir la capacidad de defensa puede ser reemplazado con el uso de corticoides más antibióticos. El simple uso de corticoides más antibióticos, como el simple uso de amoxicilina, podría resolver el problema. Un antibiótico sencillo, simple, de amplio espectro. La finalidad es evitar que venga una sobreinfección a la infección viral, una infección bacteriana que puede finalmente ser la estocada final en la infección. Entonces, el uso de corticoides, a mi criterio, debería ser seriamente analizado por los sistemas de emergencia de los hospitales que están atendiendo a los pacientes que llegan en estado crítico. Entonces, estos pacientes con corticoides, más oxigenación y más antibióticos, podrían reaccionar más favorablemente que el simple uso de los
aparatos respiratorios, que es lo que se está proponiendo como una alternativa inmediata en pacientes que ingresan a los hospitales. Por supuesto, la terapia debería ser complementada con medicamentos. Yo recomiendo más bien plantas medicinales que alivien los síntomas. Los cuadros febriles pueden ser aliviados con plantas febrífugas. Por ejemplo, actualmente en la reunión que hubo ayer en CNN de análisis sobre medicaciones que podrían ser utilizadas como alternativa inmediata, se planteó el uso de la cloroquina, la doxiciclina, como mecanismos, como medicamentos prácticamente sin pruebas, pero que aparentemente tienen una capacidad de hacer algo. Y la capacidad que tienen de hacer algo es simplemente porque lo que hacen básicamente, especialmente la doxiciclina, que es un antibiótico, es actuar evitando una sobreinfección, que es inmediatamente lo que se viene después de cualquier bloqueo respiratorio, de cualquier bloqueo sanguíneo, de cualquier bloqueo de la micción, de las heces, de la evacuación. Inmediatamente lo que se viene es una proliferación de bacterias. Entonces, aparentemente, el uso de doxiciclina, de cloroquina, facilitan o evitan que el cuadro respiratorio viral se complique con un cuadro bacteriano. Por supuesto, sigue pendiente que lo ideal es encontrar la vacuna. La vacuna puede ser de dos tipos. La una es una vacuna activa, la otra es una vacuna pasiva. La vacuna activa es inyectar en el individuo virus atenuados y que el cuerpo reaccione fabricando inmunoglobulinas y activando sus sistemas de defensa, de tal manera que puede reconocer al agente invasor, al agente agresor. Pero la otra es utilizar el sistema de vacunación pasiva, que es obtener plasma de pacientes que han sufrido, e inclusive pensar seriamente en transfusiones sanguíneas con el mismo tipo de sangre, y de esa manera conseguir lo que se llama la inmunidad pasiva, que permite al cuerpo que ya prácticamente trae defensas que han sido desarrolladas por las personas que sobrevivieron a la enfermedad. La última alternativa, por supuesto, es que el sistema global de defensa contra este virus está más allá de la vacuna. El virus en sí nos revela que nosotros convertimos al aire en nuestro principal enemigo, no al virus. El aire contaminado se convirtió en nuestro principal y más importante enemigo, y lo vemos porque las ciudades que tienen más contaminación son las que están más susceptibles a desencadenar numerosos casos de las enfermedades. Estamos hablando de Wuhan, con 68 millones de habitantes, una ciudad productora de automóviles, de insumos, de partes, de medicamentos, de la industria química, de la industria automotriz. En segundo lugar tenemos Italia. La parte industrial de Italia, la parte más fría de Italia, es la que está más afectada. Por supuesto, la infección se va sobre California, se va sobre Nueva York, se va sobre ciudades que tienen alto índice de contaminación ambiental. No se diga si hablamos de ciudades como Tokio, que si llega esa infección allá, las complicaciones son aún más difíciles. Curiosamente, esta infección viral afecta menos a las personas que tienen el tipo de sangre 0, que es el tipo de sangre común en América Latina, en África, y afecta más a las personas que tienen el tipo de sangre A, que es el tipo de sangre común básicamente en la raza aria, en los países europeos, en Norteamérica. Ellos son ahora los más susceptibles. También la susceptibilidad aumenta con el clima. Cuando el clima está más frío, parece que aumenta las posibilidades de propagación de la enfermedad, porque primero la respiración, el sistema ventilatorio del cuerpo, que tiene que calentar el aire frío, facilita que haya más congestión pulmonar,
porque el aire que se necesita calentar atrae sangre que tiene que calentar el aire en los pulmones, y esto facilita que se cree más congestión pulmonar. Finalmente, nos estamos dando cuenta que el coronavirus solamente nos está advirtiendo de que así como nos hemos vuelto enemigos del aire, porque hemos atacado al aire y hemos destruido con los sistemas de aerosoles la capa de ozono, y ahora el sol está afectando a ciudades e inclusive áreas geográficas del mundo. Gracias al cielo nos hemos dado cuenta de cuáles son los gases que producen este efecto de destrucción de la capa de ozono, pero nos hemos vuelto enemigos del aire, que es nuestro protector de las radiaciones solares. También nos hemos vuelto enemigos del aire porque el aire es nuestro protector respiratorio. En sí, el aire puro es realmente la mejor vacuna que estamos descubriendo con este fenómeno del coronavirus. El volver a tener aire puro. Y esto nos obliga a pensar seriamente en el fin de las industrias contaminantes de la atmósfera. Estamos hablando de la industria automotriz, de la industria petrolera, de las industrias que crean residuos tóxicos al aire, que expulsan sus gases al aire. Por supuesto, ya supimos antes que el agua también era un elemento fundamental y nos volvimos enemigos del agua y contaminamos el agua del planeta hasta que por fin nos dimos cuenta de que estábamos haciendo una barbaridad cuando entró la peste del cólera en Inglaterra y comenzamos a pensar en canalizaciones y en la potabilización del agua. Hoy las enfermedades transmisibles, que todavía siguen siendo las más frecuentes, especialmente en países como el nuestro, una de las enfermedades transmisibles, por ejemplo, es el dengue, porque los mosquitos proliferan en los recipientes que tienen agua, por supuesto agua limpia, y esto sigue siendo un gran problema, el manejo que nosotros estamos haciendo del agua. Se suma a esto el mal manejo que estamos haciendo de la tierra. Hemos hecho un mal manejo de la tierra. La agricultura ha creado formas intensivas de explotación de la tierra, utilizando pesticidas, utilizando químicos, utilizando fertilizantes, y de igual manera la tierra, los productos de la tierra se han vuelto nuestros principales enemigos. Tenemos que culpar a esos productos de la tierra que utilizan pesticidas, que utilizan sistemas intensivos de producción, manipulación genética, etcétera, etcétera, que son los principales causantes del cáncer, que realmente es la más grande epidemia que estamos viviendo en el mundo. Tenemos que soportar en nuestras propias familias la presencia del cáncer. A todos nos llega la historia de un paciente con cáncer, de un familiar con cáncer, de un amigo con cáncer. Este es el verdadero enemigo de nosotros. ¿Y cómo llegamos a ese enemigo terrible que es el cáncer? Porque nosotros hicimos con la tierra y convertimos a la tierra en nuestro principal enemigo. Le convertimos a la tierra en nuestro principal enemigo porque los productos que salen de la tierra son productos que llevan pesticidas, que llevan insecticidas, que llevan fungicidas, que llevan manipulación genética, que llevan procesos de conservación, que llevan procesos de refrigeración, que son necesarios, indudablemente son necesarios, porque no tendríamos la capacidad de producción y de alimentar a tantos seres humanos, lo cual nos lleva al otro problema. Si el problema en sí es el número de seres humanos, el problema tal vez no sea el número de seres humanos. El problema esencial es que los nuevos seres humanos que nacen tienen 100 o 1000 veces más necesidades que los seres humanos que vivían en el siglo I de nuestra era, la era común que se llama, en donde no había refrigeradora, no había celular, no había electricidad, no había automóviles, no había ropa, no había industria textil, no había facilidades, no había transporte.
Entonces esos seres humanos tenían muchas menos necesidades, pero un ser humano actual es equivalente a 1000 seres humanos del pasado. Y por supuesto la pregunta es hasta dónde el planeta Tierra puede resistir estos seres humanos que tienen más necesidades y que consumen mucho más y que se vuelven enemigos del aire, que se vuelven enemigos del agua, que se vuelven enemigos de la Tierra, hasta que la Tierra fabrica mecanismos para vencernos, que son el cáncer. El aire fabrica mecanismos para vencernos, que son los virus. El agua fabrica mecanismos para vencernos, que son enfermedades intransmisibles. Muchas gracias.